Hola, muy buenas a todos. Hoy tenemos con nosotros a toda una figura en el ámbito del estudio de las relaciones con Marruecos, a don Luis de la Corte. Muchas gracias, Luis, por atendernos aquí hoy. Un placer, encantado de saludarte, Yago. Bueno, Luis ha coparticipado en varios de los documentos que han estudiado la zona gris, la guerra híbrida tal y como lo hace Marruecos con mayor profundidad. Además es de Ceuta, con lo que, mira, me parece la persona perfecta para abordar el ataque que estamos viviendo hoy contra nuestro país. Bueno, Luis, ante todo, lo primero que quería preguntarte, yendo directo al grano, es, desde tu punto de vista, ¿en qué punto de la crisis estamos? Pues es difícil precisarlo porque por un lado tenemos las informaciones de las autoridades españolas, concretamente del ministro del Interior, que hace yo creo que ya un par de horas hizo público un supuesto acuerdo con Marruecos para devolver a todas las personas que hayan estado entrando de manera ilegal. Entiendo que en estas últimas horas, no sé si ampliando hasta hacia atrás, ¿no? las semanas anteriores, pero por otro lado la situación sobre el terreno es una situación en la que el flujo de migrantes irregulares no ha cesado y hay una acumulación de personas que se ha ido produciendo a lo largo de la mañana, a la que hay que hacer frente en unas condiciones en las que no hay efectivos suficientes de las fuerzas y cuerpos de seguridad para, digamos, taponar ese agujero por el que están entrando ilegalmente tantas personas en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que la crisis no está resuelta. Bueno, eso es evidente, la crisis no está resuelta. Lo que habrá que ver en las próximas horas es si Marruecos y las autoridades marroquíes, aparte de buenas palabras, hacen uso de todas sus capacidades para contener esos agrupamientos que se vienen produciendo en la parte de la frontera marroquí, y que hacen que se haya desbocado esta situación que se ha creado hoy y que está relacionada naturalmente con el incremento progresivo de entradas ilegales que se han producido en las 2 últimas semanas. Desde tu punto de vista, digamos, si echamos la vista atrás, ¿cuáles son los principales antecedentes de, digamos, de esta crisis? Y eso cómo nos conduce a los motivos. Es decir, ¿por qué ahora Marruecos hace esto? ¿Lo achacarías al asunto de Argelia, como algunos han hecho? ¿Cuáles son las hipótesis que tú apuntarías? Bueno, a ver, hay indicios de que las autoridades marroquíes tienen parte de culpa de lo que está ocurriendo, pero no sabemos cuánta parte de culpa. Estamos todavía en el terreno de las conjeturas, fundamentalmente, ¿no? Marruecos, si estuviera implicado como lo estuvo en la crisis de 2021, no lo va a reconocer, como siempre. Es propio de las acciones en la zona gris, como sabemos. Y uh, la cuestión es si esto estaba preparado, si esta es una situación que se ha dado de forma total o fundamentalmente espontánea, con independencia de ningún plan, y que Marruecos haya podido aprovechar en un momento o no. La versión que da Marruecos junto con el gobierno de España es que los grupos delictivos que estimulan, ¿no? y favorecen la inmigración irregular desde Marruecos,
aprovecharon las informaciones relacionadas con la reciente resolución del Tribunal Supremo sobre las llamadas devoluciones en caliente de personas que cruzan ilegalmente la frontera, aprovecharon esa noticia para hacerla circular en redes sociales. Sabemos que circulaba en redes sociales consultadas por muchas personas en Marruecos, y así alentar esto. No tiene mucho sentido esta explicación, o requeriría más información para que fuera una explicación verdaderamente creíble. Primero porque las redes de tráfico de migrantes, ¿no? Que operan en Marruecos trabajan fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente con migrantes subsaharianos. Y aquí lo que tenemos es información de que la inmensa mayoría de las personas que han cruzado ilegalmente, tanto en las últimas horas como en los últimos días, provienen de distintas partes de Marruecos. Y muchos de ellos son menores. Cualquiera que tenga relaciones con personas que viven en la ciudad de Ceuta, como es mi caso, por razones familiares, yo volví de allí el lunes, este mismo lunes. Cualquiera que haya hablado estas últimas horas con personas que están en Ceuta sabe que algunos de los individuos que han cruzado ilegalmente la frontera en estas últimas horas conocen personas que ya están establecidas o residiendo o trabajando en Ceuta. Este no es el perfil de personas que son manejadas por las redes criminales. Y si no son las redes criminales, como dicen las versiones oficiales, caben dos posibilidades. O ha sido todo absolutamente espontáneo. Yo creo que hay un elemento de espontaneidad importante en el proceso de las últimas semanas, en el que ha ido aumentando sobre todo las llegadas por mar, a nado. La semana pasada yo pude ver cómo en algunas partes en algunos recovecos, ¿no?, de la geografía de Ceuta, la zona costera, flotaban en el mar neoprenos, aletas, bolsas, botellas. Todo eran materiales que dejaban los chicos, los jóvenes que jugándose la vida estaban entrando en Ceuta, normalmente por la noche. Ahora bien, hay imágenes que las ha dado, por ejemplo, las han dado los medios locales, los medios de información locales de Ceuta, que están haciendo una cobertura excelente, tanto el Faro de Ceuta como el pueblo de Ceuta. Hay imágenes que muestran cómo, en unos casos, como ocurrió en el año 2021, efectivos militares en Marruecos que están cerca de la frontera no actúan, como si, por ejemplo, hicieron hace 2 años, que impidieron, ¿no?, de manera activa una posible entrada masiva. La impidieron. Hay imágenes de hoy que muestran que, en lugar de esto, han actuado de forma selectiva en algunos casos, han dejado pasar en otros, han permitido que se hayan agrupado, se hayan ido agrupando una gran cantidad de personas en los puntos donde se echan al mar o donde tratan de entrar, donde consiguen entrar a través del espigón, rodeando el espigón, y entonces eso sugiere o hace pensar que a Marruecos le interesaba esta situación, ¿no? Y si Marruecos está implicado, tiene alguna responsabilidad en esto, pues entonces ya... que la tiene, a mi modo de ver, ¿no? O sea, Perdóname. Perdona, y no quisiera yo que tú sé todo lo cauto que eso. Yo, si me permites, parece que la probabilidad, quiero decir, si quieren atajarlo, lo atajan rápido. Si además esta crisis se ha venido cocinando durante días, podrían haber puesto medidas. Ha ido a más, no a menos. Hemos visto las vallas prácticamente abiertas. Sí, sí, yo pienso como tú.
No, bueno, pero es verdad que nos falta Pero aún, vale, pero... hay que atenerse a los datos, ¿no? Y mm, hay que distinguir siempre entre los hechos confirmados y las suposiciones, por muy razonables que puedan ser esas mm, suposiciones. Mi suposición es que Marruecos tiene parte de responsabilidad y que ha estado atento, pues como no podía ser de otra manera, en los últimos días, en las últimas semanas, incluso hasta a este incremento de entradas ilegales. Pero hay que tener muy en cuenta que la situación creada hoy eh, supone salto cualitativo respecto a lo que estaba ocurriendo hasta ayer por la tarde. No es lo mismo que estén entrando, aunque sean muchas personas, que han sido muchas, como ya los medios de comunicación vienen informando desde hace varios días, un número determinado y un número creciente de personas a nado a la ciudad, a que se produzca una situación como la de esta mañana, en la que se empieza a bordear el espigón y entrar a pie. Eso requiere una acumulación de personas en la otra parte de ahí, las que aparecen en esas imágenes, en la otra parte de la frontera, y esa acumulación de personas, como tú dices muy bien, naturalmente solo se puede producir si Marruecos deja que se produzca. mm. Así que, como mínimo, lo que podemos decir es que las autoridades marroquíes han decidido en un momento determinado aprovechar esta situación. Esto es lo mínimo que podemos asegurar respecto al papel de Marruecos. Podría ser un papel mucho más importante, como lo fue en 2021. Bien. La visita reciente a Argel del presidente del gobierno de España podría tener que ver, pues podría tener que ver. Esto es siempre un mensaje. El acuerdo al que habrá llegado el ministro del Interior, según ha informado el Ministerio del Interior hoy, habrá que preguntarse cómo se ha conseguido ese acuerdo. Porque Marruecos no da nada gratis, no lo ha dado nunca, ni lo va a dar nunca. En realidad, casi ninguna diplomacia lo hace. Quizá lo hace la española, pero somos una excepción en ese sentido. Y desde luego Marruecos habrá obtenido algo a cambio, que no se reconocerá, pero que a lo mejor dentro de unos días o de unas semanas podemos empezar a ver de qué se ha tratado. Con respecto a la hipótesis de que, y por favor, os pido a todos los que estáis ahí en el chat que tengáis pues mucho respeto tanto por Luis como por mí, por favor. O sea, estamos aquí manteniendo una entrevista bastante interesante. Entonces, te quería preguntar por la parte de Argelia. No sé, yo me lo planteaba y es que me parecía, bueno, una salida de pata de banco, si se me permite la expresión, que Marruecos pudiera considerar alterar la política exterior española con Argelia, interviniendo de una forma tan burda, ¿no? Por eso yo lo achacaba más, pues, directamente a la guerra híbrida que efectúan sobre las ciudades y lo achacaba directamente, pues, a un desmantelamiento, a una caída de ese castillo de naipes que es la política exterior española con Marruecos desde hace 4 o 5 años. ¿Tú cómo lo ves a ese respecto? Es decir, suponiendo y asumiendo la hipótesis de, oye, pues esto está, si no preparado, aprovechado por ellos, instrumentalizado por ellos, ¿te tirarías más por la hipótesis de Argelia, por la de Ceuta? ¿Y cómo ves ese seguro del Mundial que habíamos comprado llegado a este punto? Bueno, yo creo que todos esos factores pueden tener su parte de influencia en esto. Eh, para tomar un referente que podamos analizar ya con mayor perspectiva, ¿no? ¿Qué ocurrió en el asalto de 2021? ¿Cuál fue el motivo del asalto de 2021? Bueno, la lectura más conocida es que fue una respuesta a la situación creada una vez que se admite a Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, se permite que entre a España y sea ingresado
en un hospital para recibir un tratamiento médico. Además, se hace, y esto fue una enorme sorpresa, se hace de manera encubierta, en lugar de hacerlo, en lugar de comunicar a Marruecos, si se estaba dispuesto a hacer eso, comunicar a Marruecos que eso se iba a hacer, ¿no? Para que Marruecos no se sintiera engañado. Y que, bueno, fue una reacción a eso. Bueno, pues ese factor fue muy importante, pero no hay que olvidar que Marruecos juega a largo plazo también. Es decir, tú puedes tener tú puedes ser oportunista, aprovechar situaciones que no anticipas, pero que una vez surgidas pueden venir bien para hacer una demostración de fuerza, de poder ante España, o enviar un mensaje a las autoridades españolas, y al mismo tiempo esa acción que pongas en marcha, en este caso fue alentar el asalto masivo a la ciudad de Ceuta, servir para un propósito de más largo plazo. ¿Cuál es ese propósito de más largo plazo? Pues el propósito está relacionado con la estrategia de crear problemas a las ciudades de Ceuta y Melilla, y por tanto crear problemas a España en las ciudades de Ceuta y Melilla, para ir poco a poco creando la conciencia en la opinión pública española de que Ceuta y Melilla son solamente un problema del que a lo mejor sería mejor desembarazarse. Como podrás imaginar, yo soy la persona que estaría más lejos de llegar a una conclusión así, y quizá Marruecos se equivoca y cree que son muchos más los españoles que podrían llegar a ver Ceuta y Melilla así, que los que realmente lo ven así, ¿no? Pero a largo plazo, mientras vas asfixiando económicamente a las ciudades, aprovechas las circunstancias que van llegando para generar problemas y para enviar un mensaje de podemos llenar la ciudad de ciudadanos nuestros en muy pocas horas y ponerlos en una situación imposible de resolver. ¿Y tú de verdad lo crees así? Yo es que personalmente, sinceramente, creo que en cuanto España quiera jugar la partida, Marruecos la tiene perdida. Sencillamente. No tienen bazas. Pueden, no sé, lo que plantean algunos, ¿no? Imagínate que entran en el edificio del ayuntamiento, lo que fuere, y colocan la bandera, por ejemplo, ¿no? Al final llega con policía, ejército, guardia civil, se les echa y punto, ¿no? Sanciones económicas, el Mundial, Unión Europea, política de pesca, Frente Polisario, Sáhara Occidental, es que hay tantas herramientas para darles por todos lados, la verdad, que solo España necesita querer jugar. ¿No te parece que la tienen perdida desde el principio? Si tú tienes un equipo con muchos mejores jugadores, pero no estás dispuesto a sacarlos, ¿realmente hay esa diferencia a tu favor? No, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí. Es decir, esta no es una cuestión de capacidades. Si nos vamos al terreno ya de la seguridad y del ámbito militar, e incluso de poder económico, que también lo tenemos y también es superior al de Marruecos, no es una cuestión de capacidades, es una cuestión de voluntad y determinación. Utilizar todos los instrumentos de poder que España tiene para cambiar el comportamiento de Marruecos y acabar con esta dinámica en la que España y Marruecos están implicados desde hace 30 años, en las que cada vez que Marruecos quiere conseguir algo de España, o hay algo que España hace que a Marruecos no le gusta, Marruecos le crea un problema y España es quien tiene que buscar la conciliación. Esta es la dinámica en la que estamos. Y esa conciliación, además, se llega a ella siempre premiando a Marruecos de alguna manera. Si seguimos en esa dinámica, pues Marruecos seguirá obteniendo cosas, ¿no? Salirse de esa dinámica se puede, porque tenemos capacidades para salirnos de eso, Sí. pero tendría costes políticos. Y cada vez mayores, claro.
¿no? Eso requeriría, por un lado, un gobierno determinado y un gobierno con sentido del Estado y una oposición también con sentido de Estado. Requeriría un consenso Mm, sostenido en el tiempo para resolver o cambiar los términos de esta relación problemática con un país con el que, por otro lado, nos vendría muy bien tener las mejores relaciones posibles. Las por tenemos en supuesto. algunos aspectos y en otros no. Mm, Hay un desequilibrio y una asimetría enorme en la gestión entre un país plenamente democrático como España y un país autoritario como Marruecos, que además, para colmo, en los últimos años ha hecho muy bien sus tareas en el ámbito internacional y ha establecido unas alianzas internacionales mm, que le ponen en una situación de ventaja ante ciertas situaciones críticas. Y para no extenderme mucho más, voy a recordar otro hecho importante de la historia reciente de las relaciones de España y Marruecos que implican a todas nuestras posesiones en el norte de África, ¿no? Cuando se produce la crisis del Perejil en el año 2003 y se lleva a cabo mmm, la operación para desalojar la isla con éxito y sin tener que lamentar ningún tipo de bajas en un lado ni en otro, lo que sobreviene naturalmente cuando ocurren esas cosas es un invierno en las relaciones entre España y Marruecos. Una crisis diplomática que ya existía previamente, que se había agudizado con la acción sobre Perejil y que deja en muy mala situación las relaciones hispano-marroquíes. El gobierno de ese momento había pedido apoyo a Francia, había pedido apoyo a la Unión Europea, pero ni Francia ni la Unión Europea adoptaron una actitud clara de condena a la ruptura del statu quo, por tanto, por parte de Marruecos en el contexto de la acción en la isla de Egipto. ¿Quién resolvió esa papeleta? ¿Cómo se reactivaron las relaciones hispano-marroquíes? Con un viaje del secretario de Estado de Estados Unidos, del gobierno del momento, Colin Powell, a Rabat. ujú. En un momento en el que nuestras relaciones con Estados Unidos estaban en un punto álgido. Con costes para España y para el partido que apoyó esas relaciones estrechas, ¿no? El apoyo a la guerra de Irak, que fue un desastre, todo esto. Pero el caso es que Estados Unidos es un actor fundamental en el mundo, es la gran potencia, y Estados Unidos es un aliado de Marruecos. Y en principio es un aliado de España, pero Marruecos está trabajando mucho más esa Hmm, alianza que España. Y en una sí. situación en la que haya que arbitrar en un conflicto o una disputa o un contencioso entre España y Marruecos, Estados Unidos es fundamental. Pero esto Hmm. parece que la agenda de la política exterior española que se está desarrollando en los últimos tiempos, no hablo de lo que está escrito en los papeles, hablo de lo que se ejecuta. No lo tiene en cuenta en absoluto o no le importa en absoluto. Bueno, está bien. Pero lo que quisieran los marroquíes es tener rota. Y al final la baza más importante la seguimos teniendo nosotros. Y tenemos la economía, las relaciones con la Unión Europea, la posibilidad de apoyar a un grupo tan peligroso para ellos como el Polisario. Es decir, la cantidad de herramientas para agradar esa zona gris es amplísima. Y como Sí, dices, es una cuestión de voluntad, pero no sé, yo no creo, por mucho que me pueda no gustar la política del gobierno o las decisiones o lo que fuere, bueno, nadie es tonto, ¿no? Y si te están haciendo quedar mal ante tu opinión pública, ante tu votante, si has logrado que Podemos esté pidiendo lo mismo que Vox en cuanto a que se aplique efectivamente una situación de emergencia nacional, bueno, pues al final acabarás logrando que ese equipo que te va a demoler salga a jugar y ya habrás perdido. Entonces, me quería quedar un poco con un mensaje un poco optimista. Joder, tú eres caballa,
Yo es que no tengo ninguna duda, ¿eh? Creo que lo tenemos ganado, ¿no? No tenemos vecinos como Ucrania, no tenemos vecinos como otros estados del mundo. Nuestro vecino es manejable. Entonces, no sé, quisiera pedirte un mensaje un poco optimista, joder. ¿Qué podemos hacer seriamente? ¿Qué manera crees que deberíamos reconducir esto? ¿Cómo podemos frenar esta guerra híbrida, ¿no? Si se puede. Hmm. Bueno, tú acabas de hacer alusión a algunos brotes verdes. Por ejemplo, a mí también me ha sorprendido bastante que un partido como Podemos, en parte, ¿no? Porque Podemos eh, eh, tiene una relación de simpatía o eso ha manifestado siempre con el Frente Polisario y eso también puede ser una razón por la que aproveche para criticar a Marruecos, pero desde luego me ha sorprendido y gratamente que Podemos haya apoyado esa petición del gobierno de Ceuta de que se declare la emergencia nacional. Y que ese mensaje no quede solo, sea solo un mensaje que apoye un solo partido, ¿no? Como digo, yo estoy de acuerdo contigo, tenemos muchas herramientas de poder, ¿no? Lo bueno sería que no tuviéramos que utilizar esas herramientas de poder, sino que la acción diplomática fuera una acción que fuera orientada a alterar la actitud de Marruecos. Pero insisto, si se les refuerza una y otra vez, cada vez que nos crean problemas, esto irá a más. Y las situaciones críticas son situaciones en las que es bastante difícil predecir el desenlace final, ¿no? Yo creo que es importante que la opinión pública española tome conciencia de las demandas de la población ceutí y de la población de Melilla, porque tienen una situación muy parecida. Lo que pasa que es más fácil que salten estas crisis en Ceuta que en Melilla porque la distancia de mar, ¿no?, entre Melilla y la península es más grande y eso complica las cosas a quien quiera dar el salto a la península, ¿no?, que ese es el propósito final. Pero bueno, en todo caso, crear conciencia respecto a este tipo de situación que algunas veces, en algunos momentos, para quienes viven en Ceuta y Melilla se vuelve angustiosa. Desde la península y desde los medios de comunicación nacionales es fácil prestar atención a situaciones como las que han ocurrido hoy y olvidarse mañana o pasado, porque tú no estás viendo en la calle o no estás anticipando en la calle las consecuencias y las secuelas que todo esto deja. Pero ahora tenemos una ciudad en la que, pongamos por caso que, y Dios lo quiera, el flujo que se ha incrementado hoy se interrumpe, ¿no? Y Marruecos, como entiendo que hará en algún momento en las próximas horas, realmente hace todo lo que puede para frenarlo, ¿no? Si hace todo lo que puede, lo frenará. Pero ahora, a partir de ahora, tenemos una situación en la que, como decía ya hace varias horas el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Vivas, hay más gente fuera del CETI que dentro. Pero ya no caben más. Es que ya no cabían más hace 2 días. Y es que hace semanas que se está informando al gobierno de España, a las autoridades españolas, de esa situación. Y tenemos que ver cómo se reacciona en caliente ante una situación que era fácilmente previsible. Aunque no se hubiera producido lo que hemos visto esta mañana, la sobreocupación de los centros de acogida a personas que entran irregularmente ya era una realidad y que que estaba yendo a más desde mediados de este mes. Entonces, ¿qué podemos hacer? El ciudadano de a pie y el que tenga información sobre esto
digamos, tratar de crear esta conciencia y contar las cosas como son y no aceptar cualquier tipo de relato para salir del paso de esta situación. Exigir a quienes tienen responsabilidades de gobierno, en este caso el gobierno central. Recordemos que la situación de Ceuta y Melilla es una situación institucional atípica. Son ciudades autónomas, no comunidades autónomas. La mayoría de las competencias, como a diferencia de lo que ocurre en las comunidades autónomas, en distintas funciones públicas, no están transferidas. Son responsabilidad directa de la Administración central. Y por tanto, en dos ciudades que por razones históricas, estratégicas, culturales y otras tienen una situación particularmente delicada, requerirían una mayor atención y requeriría sobre todo que se saquen lecciones de cada una de estas situaciones críticas que se crean. Como te decía antes, fuera de micrófono, una de las cosas que más sorprende a un científico social cuando analiza este tipo de situaciones es que, por ejemplo, esta mañana no había ningún protocolo que se pudiera ejecutar para una situación de avalancha masiva, cuando tuvimos la experiencia de 2021. No había ningún protocolo. Y no había los efectivos suficientes de Guardia Civil para contener a esas personas que habían entrado esta mañana, o que estaban entrando esta mañana y que siguen entrando probablemente ahora, por el Espigón y a Nado también. Entonces, naturalmente que podemos revertir estas situaciones, naturalmente que podemos hacer mucho, pero hay que querer. Bueno, vale, perfecto. Muchísimas gracias, Luis. Te agradezco mucho tu tiempo. Y bueno, nada, pues mandaros ánimos a los que sois de Ceuta, que de esta saldremos y bien, además. Estoy seguro de que al final nos impondremos. Primero, porque tenemos razón. Y segundo, una curiosidad, a ver si... Bueno, es una tontería en el fondo, pero tiene su significado. ¿Tú sabías que en México hay un Ceuta? No, no lo sabía. Pues ¿Dónde sí, está? en México es un pueblecito, nada, allí no es un gran pueblo ni nada, pero sí. Entonces, mira, fíjate que cuán ligado está nuestra historia, ¿no? Que incluso en Ceuta se llegó a fundar una pequeña población con ese nombre. Bueno, Si y me, eso seguirá así por muchos siglos. si me dejas Por favor, sí, sí. antes de concluir, y además al hilo de algo que acabas de decir o de señalar, ¿no? Y para tratar de dar un mensaje, digamos, mínimamente optimista, ¿no? En esta situación bastante incierta, por otro lado, y que además llama a la indignación. Creo que es evidente, ¿no? Quizá el mejor activo que tienen las ciudades de Ceuta y Melilla, y yo al menos puedo decirlo todavía con más conocimiento de causa en el caso de Ceuta, el mejor activo, no digo que sea un activo suficiente, pero el mejor activo son las propias poblaciones de Ceuta y Melilla. Yo invito, por ejemplo, a que quienes están escuchando esto revisen los vídeos que están disponibles en la página web de los dos principales periódicos locales de Ceuta. Hay algún vídeo en el que sobre la marcha se ha salido a la calle a preguntar a los ciudadanos de Ceuta cómo ven esta situación, ¿no? Y desde luego se han recogido una gran cantidad de testimonios que confirman lo que yo he visto muchas veces, lo que todos los ceutíes o caballas hemos visto muchas veces cada vez que se ha producido una crisis.
Esta es una, la de 2021 fue otra, muy graves, pero también ha habido muchas más. Y lo que hemos visto siempre es que la ciudadanía en Ceuta y en Melilla tienen un sentido cívico digno de encomio. Y esto es muy importante, además, incluyo a toda la ciudadanía. Cristianos, musulmanes, hebreos, hindúes, porque tenemos esas 4 comunidades en Ceuta. Y esta mañana, cuando, por ejemplo, el presidente de la ciudad ha convocado a los medios de comunicación para comunicar la decisión de consenso, hemos visto a todos los grupos representados pidiendo al gobierno de España que estableciera la situación de emergencia, al tiempo que se pedían todos los apoyos necesarios, todos los recursos necesarios para resolver una crisis que tiene una dimensión humanitaria. En muchas declaraciones de ciudadanos ceutíes, en esta y en otras crisis, incluso en los peores momentos, se incluyen comentarios de preocupación por los migrantes que, como consecuencia de su entrada, pueden haber padecido una situación complicada, pueden haber recibido heridas, y tienen una situación y están en una situación de desamparo que hay que cubrir. Jamás en Ceuta ni en Melilla ha habido voces mínimamente representativas que hayan animado a dejar a estas personas, a estos migrantes, a su suerte. Y eso dice mucho por contraste con nuestros vecinos. Yo quiero recordar finalmente una imagen que se produjo en la crisis de 2021, en la que cuando había mujeres, a veces con bebés, que se lanzaban al agua sin saber nadar o casi sin saber nadar desde la parte de Marruecos, los gendarmes veían cómo estaban a punto de ahogarse y alguna se ahogó, miraban impasiblemente a ese espectáculo, mientras guardias civiles y el personal de asistencia y de emergencias se jugaban la vida para salvar a esas personas. Eso es parte de la realidad de Ceuta y de Melilla, y es una realidad de la que todos los españoles deberían sentirse muy orgullosos. Yo creo que ese es el mensaje con el que habría que terminar. Perfecto, pues nada, Luis, muchísimas gracias por darnos a conocer tu perspectiva y tu visión en caliente, digamos, de todo lo que está sucediendo. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este directo de hoy. Como siempre es un placer y nada, muchísimo ánimo. Gracias a ti por prestar atención a este problema que es de todos. Perfecto, Un muchísimas abrazo. gracias. Un abrazo, Luis.